Hola Pemukers, bienvenidos a un nuevo video. La semana pasada leí El poder de las historias y es el libro que voy a resumir el día de hoy. Para todas las personas que estén viendo de repente por primera vez uno de estos videos en el canal, aquí lo que encontrarás son resúmenes de los libros que voy leyendo de manera semanal y varios consejos sobre cómo mejorar tu lectura. También es otro tipo de contenido que subimos. La visión de toda la comunidad es tener un mundo con más lectores, así que si te gusta el contenido, quieres ser parte de la visión o sencillamente quieres compartir con la comunidad tu pasión por la lectura, solo dale al botón suscribir de este video y al botón me gusta para de esa manera poder seguir haciendo mucho más de este tipo de contenidos. Ahora sí, sin alargar más la introducción, comenzamos con el resumen del libro. Vamos a comenzar hablando brevemente del autor, quien es Martin Pugner. Él tiene el grado de PhD, es un graduado de Harvard y es catedrático de literatura de esta misma universidad. De igual manera es ganador también de varios premios de literatura entre los años 2016 y 2019. En el libro El poder de las historias, que es el libro que vamos a ver hoy día, el autor nos dará un recorrido a través del tiempo, resumiéndonos los textos fundacionales de nuestra historia y los hitos más importantes de la literatura en los últimos 3000 años. Con textos fundacionales nos referimos a aquellos textos que fundaron una corriente de pensamiento que trascendió el tiempo, como por ejemplo textos como la Biblia, la Ilíada de Homero, el Corán, el Manifiesto Comunista, entre muchos otros textos que han venido dejando una huella en el pensamiento de la humanidad. Para recorrer esta línea de tiempo, el autor va a dividir esta línea en básicamente 4 etapas. La primera etapa, que fue una etapa dominada por los escribas, la literatura la dominaban los escribas. La segunda etapa, en donde la literatura comenzó a transmitir las enseñanzas de líderes como Buda, Sócrates, Jesús. Ahora vamos a ver. La tercera etapa, cuando aparecieron los escritores ya independientes gracias al auge de las nuevas tecnologías como por ejemplo la imprenta. También lo vamos a ver ahorita más adelante. Y finalmente la literatura universal, que es lo que ya hoy día todos conocemos. En cada una de estas 4 etapas hubieron textos que marcaron la manera de pensar de las personas, como ya lo habíamos mencionado hace un rato, y justamente de eso se trata todo el libro. En la primera etapa nos vamos a encontrar aproximadamente entre los años 2000 a 500 años antes de Cristo, en un contexto en donde la mayor cantidad de conocimiento pasaba de generación en generación a través de poesía oral o a través de cánticos que las personas iban memorizando. Literalmente lo que hacíamos era almacenábamos el conocimiento en el cerebro de las personas y de esa manera lo íbamos transmitiendo. Sin embargo, como es obvio, ante un conocimiento que cada vez iba siendo más grande, cada vez iba siendo más abundante, salió la necesidad de poco a poco dejar escritos. Entonces, las personas con cualidades para la escritura, para la literatura, comenzaron a tener mucha relevancia y poder dentro de estas sociedades que se iban formando. A este pequeño grupo de élite se le llamó los escribas. Los escribas dejaban por escrito historias de grandes conquistas, de grandes reyes, para las futuras generaciones, o también lo que hacían era escribían o creaban historias pomposas para poder llevarlas a ciertos teatros y de esa manera generar audiencia. En esta etapa de los escribas vamos a encontrar básicamente 3 textos fundacionales. El Gilgamesh, que es el texto más antiguo hasta ahora conocido en la historia, que se remonta a 1100 años antes de Cristo, la Ilíada de Homero, 800 años antes de Cristo, y por último la Biblia, o como lo conocemos ahora, que es la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, 450 años antes de Cristo. La Ilíada, por ejemplo, un dato que yo no sabía, fue la fuente de inspiración y motivación de Alejandro Magno. Para los que no conocen, el libro también te hace un breve resumen. Es uno de los conquistadores y reyes más letales que hemos tenido en la historia. Conquistó desde lo que ahora conocemos como Turquía, Siria, Irak, Irán, el norte de Medio Oriente. En Occidente se fue hasta Egipto, en Oriente se fue hasta India, hasta China. Todo esto gracias a sus técnicas de lucha y su capacidad intelectual. De hecho, él era un gran apasionado por la lectura, llevaba siempre consigo la Ilíada y honraba este texto repitiendo muchas hazañas, como por ejemplo arrastrar a sus víctimas con su carruaje, como lo hizo Aquiles con París, o también visitar Troya como parte de las rutas de su conquista. La historia cuenta que llegó un momento en donde se identificó tanto con Aquiles, con este texto de la Ilíada, que llegó a pensar que él mismo también era un semidios. Su pasión por la lectura aún así la llevó un paso más allá cuando fundó la Biblioteca de Alejandría, al borde del puerto en donde desembarcaban los barcos de otras partes del mundo para hacer comercio. Y como requisito indispensable para cualquier transacción que se realice en ese lugar, se le pedía a los extranjeros que dejen un escrito de su propia cultura en la biblioteca para que ellos lo puedan traducir y lo puedan guardar. Prácticamente lo que hizo él fue el Google del siglo V antes de Cristo. Ahora,
Lo que la Ilíada fue para Alejandro Magno, el Gilgamesh, por ejemplo, lo fue para Surbanipal. El Gilgamesh es básicamente un relato de un rey que buscaba la inmortalidad. Y bueno, ¿quién fue Surbanipal? Fue otro gran conquistador de los años 600 años antes de Cristo aproximadamente, cuyo imperio 100 años después fue heredado por Nabucodonosor II, responsable del exilio de los habitantes de Judea y Jerusalén aproximadamente en los años 500 años antes de Cristo. Cuando Nabucodonosor exilia a estas personas, había dentro de este grupo muchos escribas que, frustrados por el exilio y el maltrato recibido, comienzan a escribir historias que le den a ellos un lugar dentro de este mundo. Así es como nace la Biblia hebrea, así es como nace el Antiguo Testamento, de la mano de Esdras y varios escribas que lo apoyaron en realizar este texto. Este libro conectaba a Dios con los humanos a través de Moisés y dejaba mandamientos que todos estábamos obligados a cumplir. Este libro fue básicamente el primer texto sagrado de la historia. Dejamos de utilizar la escritura para contar historias de reyes y comenzamos a usarla para heredar principios existenciales y morales sobre cómo tenemos que comportarnos dentro de las sociedades. Ahora, estos textos se convirtieron básicamente en el máximo líder de la sociedad a partir de este momento. Mientras todo esto sucedía cerca de Asia Menor, entre los años 500 a 400 años antes de Cristo, de manera paralela en otras partes del mundo, comienza a nacer la segunda etapa de la literatura a través de líderes que comenzaban a dejar igualmente enseñanzas y principios de vida. En el noreste de la India nació un príncipe llamado Siddhartha Gautama, a quien luego lo vamos a conocer como Buda, quien dio origen al budismo, una de las corrientes de pensamiento más influyentes hasta nuestras épocas. Luego en China nació Confucio, fundador del confucianismo, y en Grecia nació Sócrates. En el libro encontraremos un breve resumen de cada uno de ellos. Me encantó leer, la verdad, todos estos capítulos. En el caso de Buda, por ejemplo, fue un príncipe cuyo padre lo crió en un castillo sin posibilidad de salir a conocer las cosas negativas del mundo. Años después de vivir en esta burbuja, logra salir del palacio y entender que existía realmente pobreza, muerte, vejez, había muchas cosas negativas acechando la vida, y esto lo hace tomar la decisión de comenzar a mendigar junto con un grupo de discípulos, y en un momento de meditación e iluminación logra recordar todas sus anteriores vidas en humanos y en animales y toma la conciencia de la existencia del universo en un plano superior, y luego de esta experiencia comienza a predicar, y así comienza el budismo. No dejó nada escrito, pero igual sus discípulos, digamos, se encargaron de dejar todas sus enseñanzas, como lo mismo pasó con Sócrates y Jesús. En el caso de Confucio, fue un sabio asesor de las familias más poderosas de China, que en ese entonces habían tres, y Sócrates, a quien a través de sus enseñanzas con preguntas hacía llegar a las personas por sí mismas al conocimiento, creencia adoptada posteriormente por Platón cuando formuló su teoría, por ejemplo, el mundo de las ideas, en donde antes de nacer nosotros éramos almas, éramos ideas, y ya con todo el conocimiento poseído elegíamos en qué cuerpo entrar y empezábamos a nacer, y en ese momento simplemente empezábamos a recordar lo que en verdad ya sabíamos. Unos 400 años después recién nace Jesús, quien fue un estudioso de la primera Biblia y comenzó a predicar en sinagogas nuevos principios y valores a través de parábolas y acertijos. Todas estas enseñanzas quedaron escritas en lo que ahora conocemos como el Nuevo Testamento. Gracias a Pablo y a Pedro conocemos hoy día lo que fue el inicio del cristianismo. Así es como concluimos este primer bloque de textos fundacionales. Luego de este primer bloque, luego de esto brevemente vimos la primera novela que se escribió en la historia, que tuvo lugar en Japón gracias a Murasaki, una escritora que tuvo gran mérito no solo por lograr crear un nuevo género literario en una cultura japonesa que en ese entonces era solo una réplica de una cultura china, sino que también logró todo esto en un contexto donde la escritura y la literatura solo era posible para hombres y personas de altos cargos dentro del poder político, dentro del gobierno. Extraordinario realmente lo que hizo el esfuerzo y el trabajo de Murasaki. Luego ya más adelante, terminando la Edad Media, aproximadamente en los años 1450, aparece un personaje llamado Gutenberg, quien fue el inventor de la imprenta como ahora lo conocemos, y lo pongo entre paréntesis porque esto de hecho ya se había inventado en China 600 años antes, pero fue Gutenberg quien logra perfeccionar la técnica para masificar la impresión. Aprovechando sus contactos en la iglesia, Gutenberg comienza a rentabilizar su imprenta al imprimir indulgencias que emitía la iglesia. Estas indulgencias lo que eran órdenes de pago para que las personas puedan enviar a sus seres queridos al cielo y sean perdonados de sus pecados.
Así, literalmente lo que hacía la iglesia era, en esas épocas le cobraba a las personas para poder mandar a sus seres familiares al cielo y de esa manera perdonarlos. Este hecho hace aparecer muchos años después a un personaje llamado Lutero, conocido por su rechazo justamente a estas prácticas de la iglesia que según él ni siquiera estaban escritas en la Biblia. Lutero encuentra en la imprenta de Gutenberg justamente la tecnología adecuada para escribir y publicar textos y hacer llegar su mensaje a muchas más personas, y es así como nace la tercera etapa de la literatura, en donde gracias a la imprenta y estas nuevas tecnologías que fuimos adoptando pueden comenzar a aparecer nuevos escritores independientes. Uno de los primeros fue Lutero. Pocos años después, en el siglo XVI, aparece Miguel de Cervantes, que en sus inicios fue un soldado, de hecho, que estuvo defendiendo a la cristiandad contra el Imperio Otomano, que justamente avanzaba a Occidente luego de haber consolidado la conquista de Oriente, dándole justamente fin a lo último que quedaba ya del Imperio Romano aproximadamente en los años 1400. A su regreso le faltó mucho capital, le faltaba dinero, y lo que hizo es empezar a escribir sobre sus aventuras que había tenido en toda esta batalla, este retorno accidentado hacia su país. La escritura en ese entonces era rentable porque básicamente uno escribía para que estas escrituras se lleven al teatro. Sin embargo, la verdad no logra tener tanto éxito Miguel de Cervantes, así que años después cambia su manera de escribir y crea Don Quijote de la Mancha, fundando así un nuevo género literario que era la novela. En esa época no se sabía todavía nada de Murasaki, quien había ya logrado esto 500 años antes. También Cervantes se convierte la lectura en algo mucho más viral, en algo con mucha más difusión. La industria comienza a crecer en cuanto a mercado, en cuanto a lectores y también en cuanto a leyes que empiecen a proteger la propiedad intelectual de los escritos, porque empezaron a salir muchas copias. 200 años más tarde, aproximadamente en 1700, Benjamin Franklin le da mucha fuerza a este objetivo, justamente creando en Estados Unidos la tecnología necesaria para la expansión del periódico y la lectura cotidiana en las personas en su día a día. Si bien la mayoría de nosotros, conoce a Franklin como un personaje trascendental en lo que fue la Constitución de los Estados Unidos, fue justamente él también quien hizo posible que esta constitución se imprima y se traslade a todos los estados desde esa época. La prensa escrita liderada por Franklin se convirtió básicamente en una forma diaria de llegar a las personas con un mensaje y de esa manera poder empezar a tener mucha mayor influencia. Luego viene Goethe, ya en los años 1800 en Alemania, quien se da cuenta de que en Europa y en cada región del mundo tenía una manera distinta de escribir, una cultura distinta y muchas veces hasta mejor de la literatura que existía en Europa. Es por eso que decide comenzar a importar toda esta literatura, especialmente de China y de muchas otras partes del mundo, y crear un único género universal. Así es como comenzamos la última etapa de la literatura, a la que hoy día llamamos la literatura universal. Ya estábamos en un contexto en donde un libro podía llevar el mensaje a muchas personas y esto a su vez influir en su manera de ver el mundo y la vida. Así es como a finales de 1800 aproximadamente Marx escribe el Manifiesto Comunista, que justamente fue la base ideológica que Stalin utilizó durante la Guerra Fría y una corriente de pensamiento que de hecho trascendió el tiempo, al igual como lo hicieron siglos antes textos como la Biblia o como los que acabamos de ver hace unos minutos. Así como el Manifiesto Comunista han aparecido muchos otros textos que respondían a muchos estados autoritarios. Un libro básicamente en ese momento ya tenía el poder de cambiar ideologías en las masas. Terminando de leer a Pugner, pude también distinguir tres poderes que los quiero compartir con ustedes en el transcurso de esta historia. Uno es ingresar a la mente de los grandes autores, el otro es identificar lo que sucede en una época y cultura en específico, y el tercer gran poder es crear ideologías o marcos de conocimiento que transformen la sociedad, como lo hicieron los textos fundacionales que hemos visto en este video. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido esta historia, para ti qué significan los libros. Ha sido un libro que verdaderamente a mí por lo menos me ha encantado leer y sí se lo recomendaría a todos, por lo menos los amantes de lectura, conocer cuál ha sido la verdadera historia de la literatura. Así que hasta aquí el video de hoy día, espero que les haya gustado. Ya saben que cualquier libro sobre estos temas que estoy desarrollando lo pueden encontrar en la librería, que es thebooksgo.com, es mi librería y el link lo van a encontrar abajo en la descripción. Todo se lo voy a dejar aquí abajo en la descripción del libro. El hecho de que compren los libros ahí es una bonita manera de ayudar al canal, y además que encontrarán libros mucho más baratos, y si quieren descuentos adicionales también me pueden hablar a Instagram, les voy a dar códigos de descuentos para que les salgan aún más barato. Y por supuesto, si es que han llegado hasta esta parte del video, no se olviden de suscribirse al canal, dejar su like, que son dos acciones que básicamente me ayudan a poder generar mucho más de este tipo de contenido. Y si ya quieres ir un paso más allá todavía,
comparte este video para llegar a muchas más personas y que se unan a nuestro camino de aprendizaje. Así que hasta aquí el video de hoy día, ya nos vemos la siguiente semana con un resumen nuevo. Chao, chao.